Una mala historia personal y un corazón malo. A menudo parece que la vida en nuestro mundo no consiste sino en un problema tras otro. Tenemos diferentes clases de problemas: familiares, financieros, de salud, de trabajo, pero lo cierto es que todos tenemos problemas. Todos tratamos de resolver estos problemas. Consultamos a un consejero acerca de nuestros problemas familiares. Buscamos un segundo empleo o trabajo si estamos en dificultades financieras. Vamos al doctor acerca de nuestra salud. Hacemos todo lo posible por mejorar nuestra condición. Sin embargo, hay un problema que es mucho mayor que cualquier otro. Fallar en resolverlo es más trágico que la enfermedad o la pobreza o la privación. Sin embargo, la mayoría de nosotros no hace nada al respecto. Se trata del doble problema de una mala historia personal y un corazón malo. Dios ha declarado que todo hombre, mujer, niño y niña tiene este problema. Sus esfuerzos para solucionar sus problemas familiares, sus finanzas y la salud son importantes. Pero encontrar la manera de borrar su terrible historia personal ante el tribunal de Dios y borrar la depravación de su corazón es aún más importante y hasta fundamental para poder solucionar sus otros problemas. Por último, si usted no encara el problema de su mala historia y su mal corazón y le encuentra solución, sería mejor para usted que no hubiera nacido. Por interés en su presente y eterno bienestar, considere la naturaleza de su principal problema para que pueda encontrarle su única solución. Una mala historia personal. Todo ser humano en este mundo tiene una mala historia personal en el cielo, a menos que, por supuesto, ya haya sido borrado por Dios mismo mediante su benignidad y misericordia. Dios ha dicho que todos están bajo pecado y que no hay justo ni siquiera uno. Romanos 3, 9, 10. Como criaturas hechas por Dios, somos responsables ante Él. No solo estamos sujetos a sus leyes que gobiernan el universo físico, como la ley de gravedad, sino que estamos sujetos a sus leyes morales. No escogimos ser sus vasallos, pero eso no cambia nuestra responsabilidad ante Él. Él es Dios y nosotros somos sus criaturas. Nuestra responsabilidad ante Dios es semejante a nuestra responsabilidad para con nuestra nación. Cuando uno nace, inmediatamente queda sujeto a las leyes de su patria. Porque, consiguiente, si usted rehúsa pagar los arbitrios, o si se roba la propiedad de alguien, o si asalta a alguien y lo aprenden, a usted lo consideran responsable por su actitud o actividad criminal. Las autoridades civiles se encargarán de que usted sea juzgado, sentenciado y castigado de acuerdo a lo que haya hecho. Usted no podrá escapar de la responsabilidad de haber cometido ese crimen, aunque alegue que usted nunca estuvo de acuerdo con las leyes. La línea al alcance no se trata sobre su conformidad con las leyes terrenales o sus sentimientos respecto a ellas, sino sobre su responsabilidad hacia la autoridad bajo la cual usted vive. Ahora usted debe encarar no solo la realidad de que usted es una criatura hecha por Dios y responsable ante Dios, sino también el hecho de que ha pecado contra Dios y que Dios lo ha juzgado merecedor de un eterno castigo por sus pecados. Esta es la primera parte de su principal problema. Usted tiene una mala historia personal ante Dios, una historia por la cual Dios va a condenarlo en el día del juicio, a menos que haya sido absuelto legalmente.
El Dios que lo creó y ante el cual usted es responsable, lo conoce a usted completamente. La Biblia nos enseña que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13. Dios ve todo lo que usted hace, bien sea en público o en secreto. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Proverbios 15:3. Más aún, este mismo Dios mantiene un cuidadoso registro de cada desviación que usted hace a su ley moral. Él toma nota de cada desviación moral en pensamiento, palabra, actitud y en hecho. Y las Escrituras nos dicen que en el día del juicio, los libros que contienen esas historias personales serán abiertos, y usted será juzgado por lo que está escrito en ellos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:11-15. Ahora bien, ¿no le hace temblar el saber que Dios conoce sus pecados y que ha determinado juzgarlo por esos pecados? Considere la amplitud y la profundidad de su pecado contra Dios y su ley. En los 10 mandamientos, Él le ha ordenado amarlo con todo su ser, no tener otros dioses delante de Él, adorarlo y servirle de acuerdo a su voluntad revelada, y no de acuerdo a la imaginación humana, santificar su nombre y su palabra, apartar y guardar el día de adoración señalado por Él, y descansar de su trabajo durante ese día, honrar el gobierno que Él designó, padre, madre o cualquier otra persona que Dios haya puesto en autoridad sobre usted, no asesinar, ni odiar, no cometer adulterio, ni fornicación, no robar, no mentir, y ni siquiera desear en su corazón lo que Dios prohíbe. Éxodo 20:1-17. Cuando alguien le preguntó a Jesús cuál era el gran mandamiento en la ley, Él replicó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:34-39. De acuerdo a las Escrituras, ¿no está usted condenado por Dios por quebrantar sus mandamientos? Puede tener una historia limpia con la policía aquí en la tierra, pero tiene una historia criminal en el cielo. Más aún, lo que lo hace este problema tan grave es que usted no puede hacer nada para cambiar su historia personal. Solo Dios puede bregar con su mala historia. Usted no puede entrar sigilosamente en el cielo celestial y alterar su historia. Usted no puede engañar a Dios y hacerle creer que Él cometió un error al juzgarlo a usted como un pecador que merece el infierno, aduciendo su moralidad externa o su actividad religiosa. La corte celestial no puede ser sobornada. Dios requiere que el pecado se pague por completo. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. La santa ley de Dios debe ser satisfecha, o Dios no sería justo.
Si usted verdaderamente encara la seriedad de este problema, todos los otros problemas en su vida parecerán pequeños. Usted clamaría a Dios y le suplicaría que tenga misericordia. De hecho, en el Evangelio se halla la misericordia de Dios. En el Evangelio, Dios soberana y gentilmente exonera de su culpa a los pecadores y satisface la demanda de su justicia, castigando un sustituto que lleva la carga de sus pecados. Pero antes de considerar la solución del Evangelio para su dilema, necesitaremos considerar la otra cara de este problema. Usted no solo tiene una mala historia personal en el cielo, sino también un mal corazón en la tierra. En las Escrituras, Dios claramente afirma que el corazón de todos los hombres es malo. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. En otro lugar leemos que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez. Eclesiastés 9:3. Más aún, Jesús claramente enseñó que la fuente del mal tiene sus raíces en el corazón de los hombres. Él dijo: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Marcos 7:21-23. El pecado no es creado por el ambiente. El pecado brota del mal corazón del hombre. Este es el otro aspecto de su principal problema. Un corazón incorregible que ama el pecado, que odia a Dios, está en enemistad con Dios y no quiere ni puede sujetarse a la ley de Dios. Romanos 8:7. Usted probablemente no piensa que es tan malo como la Biblia dice que es usted, porque su corazón es engañoso. Es un experto no solamente en engañar a otros, sino en engañarlo a usted, con un completo desprecio por la descripción que hace Dios de su terrible condición. Su corazón lo engañará haciéndolo pensar que usted realmente no es tan malo. Le dirá que en el fondo usted está ok. No perfectamente, sino ok. Pero usted no ve que esa misma respuesta es evidencia de un corazón perverso. Su conciencia debe afirmar las verdades reveladas por Dios, pero en cambio niega, distorsiona y encumbre estas verdades con mentiras. Además, ¿no es cierto que las cosas que Dios le prohíbe hacer son las mismas que usted ama y practica? ¿Y no son las cosas que Dios le manda hacer las mismas que usted odia y no quiere hacer? Esto es sinceramente un problema, porque ¿cómo va a vivir en el cielo con un mal corazón? El cielo sería como un infierno para usted, porque ahí no encontraría nada que satisfaciera sus ansias pecaminosas. Adorar a Dios y vivir para Él es el modo de vivir en el cielo. No lo aburriría y aún lo frustraría y lo enfurecería si usted permaneciera con un corazón contrario a Dios y a su voluntad. Además, Dios nunca le permitiría entrar en su reino como un pecador rebelde. Dios trae a su reino a los pecadores perdonados, con corazones purificados, pero nunca pecadores rebeldes con corazones corruptos. Ahora bien, lo que hace esta parte de su problema tan grande es que usted no puede cambiar su corazón. La palabra de Dios dice: ¿puede el etíope mudar su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podrán ustedes hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Jeremías 13:23.
La contestación es obvia a esta pregunta retórica, es no. Un hombre o un animal no puede mudar su piel, es parte de su naturaleza. Igualmente, hombres con malos corazones no pueden hacer el bien, porque es contrario a su naturaleza. Sí es cierto que usted puede cambiar algo de su conducta externa, pero no puede cambiar las inclinaciones de su corazón. Un hombre puede permanecer sin tener sexo fuera del matrimonio, pero en su corazón estará la lujuria. Un hombre puede resolver ir a la iglesia y diezmar, pero su corazón todavía está lejos de Dios. Una mujer puede refrenar sus labios para no hablar calumnias y mentiras, pero no podrá dejar de odiar en su corazón. Este es el segundo aspecto de su principal problema. Usted no solo tiene una mala historia personal en el cielo, el cual no puede cambiar, sino que también tiene un mal corazón en esta tierra que tampoco puede cambiar. A menos que usted no se enfrente con estas malas noticias, nunca comprenderá las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio es buenas nuevas solo aquellos que han llegado a darse cuenta de que están completamente impotentes en su desdicha condición como pecadores. Una historia limpia y un corazón cambiado. El Evangelio de Jesucristo es la buena noticia acerca de lo que Dios, en su gracia soberana, ha hecho a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, para limpiar la maldad registrada en el cielo y para cambiar los malos corazones de una multitud de pecadores. Considere lo que Jesús dijo en la última cena con sus discípulos justamente antes de que Él fuera a morir. Él dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre y es derramada por ustedes. Lucas 22:20. Jesús resumió el propósito de su misión en 3 palabras: el nuevo pacto. Todo lo que el Señor Jesús hizo al despojarse de su gloria y venir a la tierra como un verdadero hombre, todo lo que hizo en su vida sin pecado, todo lo que estaba a punto de hacer mediante su muerte como un sustituto portador del pecado por su pueblo y por su gloriosa resurrección, llevó al establecimiento y la culminación del nuevo pacto. Pero, ¿qué prometió Dios en el nuevo pacto? Las Escrituras registran la esencia del nuevo pacto en Jeremías 31:33. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El nuevo pacto consiste principalmente en el otorgamiento de 2 bendiciones. Dios promete que no recordará más los pecados e iniquidades de su pueblo. En otras palabras, Dios dice que limpiará el registro de sus pecados para siempre. No tomará en cuenta sus pecados nunca más. En la corte del cielo, su pueblo está liberado de su culpa. 2. Dios promete poner sus leyes en los corazones de su pueblo y escribirlas en sus mentes. En el nuevo pacto Dios cambia los corazones de su pueblo de tal modo que sus leyes, que en otro tiempo eran rechazadas y odiadas, son escritas en los corazones de su pueblo, de tal modo que ellos las desean y se deleitan en obedecerlas. En aquello en lo cual Dios se deleita, ellos también se deleitan ahora. Lo que aflige a Dios ahora también les causa a ellos aflicción. Además, la ley de Dios no solo está escrita en sus corazones de tal modo que desean guardarla, sino que Dios los capacita mediante su poder para guardarla más y más durante esta vida terrenal y guardarla perfectamente cuando entren al cielo. Por consiguiente, en el nuevo pacto Dios
como el juez y justificador de su pueblo, borra su mala historia personal. Como el médico de las almas, Él cambia y cura sus corazones enfermos por el pecado. Esta es la buena nueva. Por la gracia de Dios se ha hecho una prohibición o provisión completa para borrar el registro malo y cambiar los corazones de cualquiera que venga a Dios mediante la fe en Jesucristo. Esta es la única solución a su mayor problema. Pues resolviendo el problema, ahora bien, ¿qué significado tiene esto para usted? Primero, observe que no significa que usted debe cambiar su vida para que su historia personal no empeore. No, este no es el mensaje del Evangelio. Aun cuando usted pudiera enderezar su vida y nunca tener otra mancha en su historia celestial, su mala historia siempre proyectaría su sombra amenazante sobre usted, como una montaña que se cierne sobre usted, debido a sus pasados años de vivir en pecado. No añadir más pecados a la montaña de pecado que usted ya ha amontonado, no lo librará de hundirse en el infierno. Enderece su vida y viva rectamente. No es el Evangelio de Jesucristo. Más aún, el mensaje del Evangelio no es: decida que va a vivir para Jesús y comience a seguirlo. Teniendo un mal corazón, nunca querrá hacerlo, ni podrá hacerlo. Ese es el problema. Su mal corazón está decidido a complacerse a sí mismo y no a Jesús. Usted no puede seguir a Jesús tal como está. Usted tiene que convertirse, tiene que ser cambiado desde el interior. Usted tiene que tener un corazón nuevo. Además, el mensaje del Evangelio no es solamente crea algunos datos sobre Jesús, que Jesús murió en la cruz por los pecadores, etc., y entonces haga una oración y cree que todo está bien. No, no es tampoco el llamado del Evangelio. El mensaje del Evangelio es: ven a Jesús. Él es el mediador del nuevo pacto, Hebreos 12, 2-4. Es al venir a Él que se reciben las bendiciones del nuevo pacto. Clame a Cristo para su salvación. Acepte que usted se ha rebelado contra Él, que ha roto la ley de Dios innumerables veces, y que es tan malo como la Escritura dice que es, un pecador que merece el infierno. Arrójese sobre Jesucristo y su misericordia. Reclame los beneficios del nuevo pacto prometido a todos los que en verdad claman a Él. Pídale que limpie su registro y cambie su corazón. Cristo dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Mateo 11:28. Si usted está laborando bajo la carga de su mala historia personal y agobiado por la desesperanza de su mal corazón, vaya a Cristo para resolver su problema y que Él le dé descanso. Solo Cristo puede aplicar los beneficios del nuevo pacto. Él es su mediador. El mensaje del Evangelio no es: venga al altar. No es: venga a un cuarto donde lo interrogaremos. No es: vaya a un ministro. No lo es. Estos son actos físicos. El mensaje del Evangelio es: venga a Cristo. Solamente a través de la fe. Este es un acto espiritual. Clame a Cristo para que perdone sus pecados y le dé un nuevo corazón. Es importante recordar que cuando Dios salva a un pecador, Dios le confiere las dos bendiciones principales del nuevo pacto. Tenga cuidado de no pensar que su historia personal ha sido limpiada. Si usted no se deleita en la ley de Dios y se esfuerza en guardarla, esto es imposible. Dios nunca confiere una bendición sin la otra. Él nunca limpia la mala historia personal de un pecador sin también cambiar el corazón del pecador. Es una herejía que condena al alma creer
que uno ha sido salvado de la culpa registrada e irá al cielo, mientras que continúa viviendo con un corazón sin cambiar y desobedeciendo y despreciando la voluntad de Dios en su vida. Si Dios no le ha dado el odio al pecado, todo pecado, no solamente algunos pecados, y una determinación de abandonar todos sus pecados, usted se ha engañado y todavía tiene un mal corazón. Clame al Señor para que le perdone su tonta presunción y para que le cambie su corazón. Cristo, el mediador del nuevo pacto, es la única solución a su problema principal. ¿Ha actuado Dios sobre este problema en su vida? ¿Le ha asegurado Dios que sus pecados han sido borrados y que su mala historia personal ha sido limpiada por el sacrificio sustituto expiatorio de Cristo? ¿Demuestra su vida que Dios le ha dado un nuevo corazón? Si no es así, busque a Cristo hoy. Clame a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Ruegue que le muestre su misericordia. Nadie nunca ha perecido por falta de misericordia a los pies de Jesús. Allí hay misericordia tan amplia como su pecado, pero recuerde que se encuentra solo a sus pies y en ninguna otra parte. Amén y amén.